¿Y si algunos de los lugares más sagrados de la Biblia simplemente hubieran desaparecido? El Jardín del Edén, la Torre de Babel, el Mar Rojo, Sodoma, todos están escritos en las Sagradas Escrituras, pero hasta hoy nadie puede señalar con certeza dónde están. A lo largo de los siglos, exploradores, arqueólogos y creyentes han buscado pistas. Algunos dicen haberlos visto, otros aseguran que están perdidos para siempre. Hoy vamos a recorrer 10 lugares bíblicos que existieron, pero que nadie ha logrado encontrar del todo. Lugares que desafían a la ciencia, al tiempo y a la lógica, pero que siguen latiendo en el corazón de la fe. Y tal vez, al descubrirlos, no solo encuentres historia, encuentres algo más profundo. Pero espera, antes de continuar te invito a que te suscribas al canal. Aquí contamos las historias de la Biblia sin filtros, con todos sus misterios, sus sombras y su poder. Porque la fe también es búsqueda, es pregunta, y es descubrir lo que muchos prefieren callar. Bienvenidos. Comenzamos este viaje por los lugares más sagrados y enigmáticos de la Biblia con uno que marca el inicio de todo: el Jardín del Edén. Según el Génesis, fue el primer hogar de la humanidad. Un paraíso plantado por Dios mismo, donde la vida fluía sin dolor ni muerte. Allí no había temor ni oscuridad, solo comunión perfecta entre el hombre y su Creador. Pero tras la caída de Adán y Eva, ese jardín fue sellado, y desde entonces nadie ha podido encontrarlo. El texto bíblico nos da pistas. En Génesis 2 se habla de un río que se divide en 4: el Tigris, el Éufrates, el Pisón y el Gijón. Los 2 primeros existen hoy en día, pero los otros han desaparecido del mapa. Algunos los buscan en el Golfo Pérsico, donde antiguas costas podrían haber albergado un paraíso ahora sumergido. Otros apuntan a regiones de Irán, Armenia o Etiopía, tomando en cuenta la misteriosa tierra de Cus. Pero ninguna teoría ha logrado confirmación, y lo más inquietante es que, a pesar de siglos de búsquedas, ni un solo vestigio del Edén ha sido hallado. Algunos creen que el Edén ya no está en esta dimensión, que fue retirado del plano físico tras la caída, como un acto de protección. Otros piensan que está oculto por voluntad divina, reservado para un tiempo futuro. Pero sea como sea, su ausencia nos habla de algo más profundo. El ser humano, por más que avance la ciencia, no puede volver al Edén por sus propios medios. Y ese anhelo, ese vacío que sentimos, no es otra cosa que el eco de un paraíso perdido que aún resuena en el alma. Y sin embargo, este no es el único sitio en la Biblia que desconcierta tanto al espíritu como a la razón. Tras la expulsión del Edén, la humanidad se multiplicó, se organizó y con el tiempo volvió a levantar la mirada hacia el cielo. Lo hizo no para buscar a Dios, sino para intentar alcanzarlo por sus propios medios. Ese fue el origen de la Torre de Babel. El relato, ubicado en Génesis capítulo 11, nos presenta a una humanidad unida por una sola lengua. Decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo, no para glorificar a Dios, sino para hacerse un nombre. Fue entonces cuando el Señor descendió y dijo: si esto hacen siendo un solo pueblo con un solo lenguaje, nada les impedirá lograr lo que se propongan. Y allí, en ese acto de presunción, comenzó la dispersión. Dios confundió sus lenguas y los esparció sobre la faz de la tierra. La torre quedó inconclusa. El sitio fue llamado Babel, raíz de la palabra confusión. Desde entonces ha sido símbolo de orgullo humano, de división y de los límites que el Creador impone al hombre cuando éste quiere ocupar un lugar que no le corresponde. Muchos investigadores han vinculado la historia de Babel con las antiguas torres escalonadas de Mesopotamia, los zigurats. La más famosa de ellas es el Etemenanki, en la ciudad de Babilonia, dedicada al dios Marduk. Algunos creen que esta pudo haber inspirado el relato bíblico. Sin embargo, sus proporciones conocidas no se acercan a la monumentalidad que describe la Escritura. Y es allí donde surgen teorías más osadas. Algunos proponen que la Torre de Babel fue una estructura avanzada, incluso tecnológica,
¿Un portal celestial? ¿Una estación de contacto con seres superiores? ¿Una herramienta para alterar el orden establecido por Dios? Aunque no hay pruebas concluyentes, la historia perdura. No tanto por la torre en sí, sino por lo que representa. Un intento de ascenso humano sin dirección divina. Y mientras esta estructura intentó alcanzar el cielo, el siguiente lugar fue todo lo contrario. Una ciudad que cayó bajo fuego celestial y cuyas ruinas siguen escondiendo secretos que ni la ciencia puede explicar. Se trata de Sodoma y Gomorra, las ciudades malditas del Génesis. El relato es conocido. Ubicadas en la fértil llanura del Jordán, eran centros de riqueza, poder y depravación. La corrupción de sus habitantes había llegado a tal punto que Dios mismo decide intervenir. Pero antes del castigo, envía a 2 ángeles con una advertencia clara: rescatar a Lot, el único justo entre ellos. Mientras el mundo alrededor celebraba su aparente normalidad, una cuenta regresiva invisible avanzaba. Esa noche, la tierra tembló, el cielo se abrió, y fuego con azufre cayó desde lo alto, consumiendo no solo los edificios, sino toda vida que respiraba en ese lugar. La esposa de Lot, al desobedecer la instrucción de no mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal, símbolo eterno de la desobediencia y la nostalgia por lo que debía dejarse atrás. Durante siglos, este relato fue interpretado como una metáfora del juicio moral, pero en tiempos recientes ha comenzado a tomar un giro inesperado. Un equipo internacional de arqueólogos y científicos investigó un sitio al noreste del Mar Muerto, conocido como Tal el Hammam. Lo que encontraron desafía toda explicación convencional. Allí hallaron restos de una ciudad que, literalmente, explotó. Se descubrieron ladrillos vitrificados, como si hubieran sido derretidos por calor extremo, cerámica fundida, huesos humanos fragmentados y una capa de ceniza y escombros de más de 1 metro de grosor. Todo apuntaba a un evento súbito, violento y ardiente. Algo más parecido a una explosión nuclear que a un incendio común. En el año 2021, un estudio científico propuso una teoría impactante. Un meteorito habría explotado en el aire sobre la ciudad, liberando una energía 1000 veces superior a la bomba de Hiroshima. La onda expansiva arrasó estructuras, calcinó cuerpos y alteró la composición del suelo. Lo fascinante es que este evento natural, de haber ocurrido, reproduce con precisión lo narrado por la Biblia miles de años atrás. Lo que parecía una historia alegórica podría tener una base física real. ¿Fue un castigo divino a través de un fenómeno natural? ¿O una intervención directa como la Escritura indica? Las respuestas siguen en debate. Hoy el paisaje es estéril. No hay templos, ni murallas, ni monumentos. Solo sal, polvo y silencio. Un territorio borrado de la faz de la tierra. Sodoma y Gomorra no solo fueron destruidas, fueron eliminadas con tal fuerza que aún hoy ni la ciencia ha podido levantar un relato que supere el que ya está escrito. Y mientras Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego del juicio, otro monte se cubría de fuego, pero esta vez no para destruir, sino para revelar. El monte Sinaí es uno de los lugares más sagrados, enigmáticos y desconcertantes de toda la Biblia. Según el libro del Éxodo, fue allí donde Moisés se encontró con la presencia de Dios y donde el pueblo de Israel presenció una manifestación sobrenatural que dejó marcada su historia para siempre. En Éxodo capítulo 19, el relato es claro. Truenos, relámpagos, una densa nube, sonido de trompetas que aumentaban sin explicación y fuego descendiendo sobre la montaña. El suelo temblaba, el monte humeaba como un horno, y en lo más alto, Moisés subía solo, mientras el resto del pueblo temblaba a la distancia. Hasta hoy, no existe consenso definitivo sobre la ubicación exacta de este monte. La tradición lo sitúa en la península del Sinaí, en Egipto, donde se levanta el antiguo monasterio de Santa Catalina, a los pies del llamado Jebel Musa. Pero el texto bíblico ofrece pistas inquietantes. Menciona que Moisés estaba en la tierra de Madián, lo cual apunta más bien a la región del noroeste de Arabia Saudita. Allí se encuentra una montaña llamada Jabal al-Lawz, cuya cima está ennegrecida
como si hubiese sido quemada. Exploradores independientes han documentado restos de estructuras antiguas, una roca partida en dos, que algunos vinculan al milagro del agua, y grabados rupestres que parecen representar escenas del Éxodo. A pesar de su relevancia, el acceso a Jabal al-Lawd está restringido por el gobierno saudí, lo que ha alimentado aún más el misterio. ¿Por qué se impide estudiar libremente un lugar que, si no tiene importancia, debería ser solo una montaña más? El monte Sinaí, esté donde esté, representa un punto de contacto directo entre el cielo y la tierra, un lugar donde la voz de Dios resonó con fuego y la ley fue escrita con su dedo, pero también un sitio que parece esquivar toda verificación científica definitiva, como si el misterio mismo fuera parte de su protección divina. Pero también hay lugares que parecen escapar a toda prueba científica, como si el secreto estuviera protegido por algo más alto que la razón. Porque no todos los milagros descendieron del cielo. Algunos sucedieron sobre la tierra, donde murallas cayeron sin ser tocadas y las trompetas sustituyeron a los ejércitos. Estamos hablando de Jericó, una de las ciudades más antiguas y enigmáticas del mundo, mencionada en el libro de Josué, capítulo 6. Según el relato bíblico, tras cruzar el Jordán, el pueblo de Israel se enfrentó a una ciudad amurallada, impenetrable, fortificada desde hace siglos. No tenían catapultas, ni arietes, ni ventaja militar. Solo instrucciones precisas. Durante 6 días, rodearon la ciudad en silencio. Y el séptimo día, dieron 7 vueltas mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. En un acto que desafiaba toda lógica bélica, los muros de Jericó colapsaron y los israelitas tomaron la ciudad sin necesidad de combate directo. ¿Pero es esto solo una metáfora espiritual? ¿O sucedió realmente? Aquí es donde el misterio se intensifica. Jericó es una ciudad real. Se han hecho excavaciones en la zona de Tel es-Sultan, cerca del actual valle del Jordán. Y lo que se ha encontrado allí ha desconcertado incluso a los arqueólogos más escépticos. Restos de murallas que parecían haberse derrumbado hacia afuera, algo muy poco común en asedios antiguos, capas de ceniza que indican destrucción por fuego y señales de abandono repentino. Algunos estudios, como el de la arqueóloga británica Kathleen Kenyon en la década de 1950, argumentaron que Jericó ya estaba en ruinas antes de la llegada israelita. Pero otros análisis más recientes sostienen que la cronología podría estar mal calculada y que los hallazgos sí coinciden con la época de Josué. Además, muchos especialistas no logran explicar por qué los muros habrían caído de forma tan peculiar sin un ataque externo evidente. ¿Fue un terremoto? ¿Una coincidencia? ¿O fue la ejecución literal de un plan que solo tenía sentido bajo una lógica divina? Lo que sí es cierto es que Jericó no es solo un lugar arqueológico, es una paradoja viviente. Sus ruinas están allí, visibles, pero su historia se escapa por las grietas del tiempo. Como si la tierra misma intentara proteger el secreto de cómo se derrumba una muralla sin ser tocada por manos humanas. Pero si en Jericó los muros cayeron sin contacto, en el desierto hubo un momento aún más desconcertante, cuando las aguas se abrieron para formar un camino donde no lo había. El cruce del Mar Rojo es uno de los episodios más impactantes y simbólicos de toda la Biblia. En el capítulo 14 del libro del Éxodo, el pueblo de Israel huye de Egipto tras siglos de esclavitud. Pero el trayecto hacia la libertad no es inmediato. Frente a ellos, el mar. Detrás, el ejército del faraón. No había salida, no había esperanza. Y entonces, Moisés levanta su vara, y lo imposible sucede. El mar se divide en dos, y las aguas se elevan como muros a izquierda y derecha. El pueblo atraviesa el lecho marino seco, mientras la oscuridad cede ante un fuego que guía desde lo alto. Cuando los egipcios intentan seguirlos, las aguas regresan a su cauce, y la amenaza queda sepultada bajo el juicio. La pregunta ha desconcertado a generaciones. ¿Fue real? ¿Dónde ocurrió exactamente? Algunos estudiosos sostienen que se trató de un evento natural, vientos extremos que abrieron aguas poco profundas en una zona de juncos. Pero esa teoría pierde fuerza cuando se consideran detalles clave del relato. Muros de agua, un camino seco
y un ejército completo arrasado en segundos. Otras teorías apuntan hacia el Golfo de Aqaba, una región profunda del actual Mar Rojo, donde algunos exploradores afirman haber encontrado restos recubiertos por coral con formas similares a ruedas y ejes. No hay verificación científica oficial, pero las imágenes existen y el misterio persiste. Más allá de las interpretaciones arqueológicas, este evento marca un punto sin retorno, el momento en que el pueblo deja de ser esclavo para convertirse en nación. No es solo un cruce geográfico, sino espiritual, una ruptura entre lo viejo y lo nuevo, entre el hombre que huye y el hombre que confía. Hoy, las aguas del Mar Rojo siguen allí, tranquilas, profundas, imponentes. Pero para millones de creyentes, bajo esa superficie hay un camino invisible que una vez se abrió cuando todo estaba perdido. Y aunque no queden señales visibles, hay huellas grabadas en la historia, en la fe y en el alma. Pero así como hubo tierras que abrieron caminos hacia la libertad, también hay otras que simbolizan el castigo, el exilio y el olvido. Una de ellas aparece en los primeros capítulos del Génesis y desde entonces ha quedado envuelta en el misterio. Nos referimos a la tierra de Nod, el destino de Caín tras cometer el primer asesinato de la humanidad. Después de matar a su hermano Abel, Dios lo maldice y lo destierra. Caín clama que cualquiera que lo encuentre lo matará, y entonces se le pone una señal, y es enviado a vivir lejos, en una tierra extraña, una que no ha sido identificada hasta hoy. Y habitó Caín en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Génesis 4:16. Una frase breve, suficiente para despertar miles de teorías, pero demasiado corta como para dar coordenadas reales. ¿Dónde estaba Nod? ¿Era un lugar físico o un estado de aislamiento? ¿Una región geográfica concreta o un símbolo del alma errante? Algunos investigadores han propuesto que Nod podría estar en zonas al este de Mesopotamia, cerca de Irán o el Golfo Pérsico. Otros, más osados, sugieren que Nod representa el mundo fuera del alcance divino, un lugar de condena espiritual más que de geografía literal. Lo más inquietante es que el nombre Nod está relacionado en hebreo con el verbo vagar o errar. Es decir, Caín fue enviado a la tierra del vagar eterno, un lugar que, por definición, no puede establecerse ni cartografiarse. Aún así, el texto bíblico dice que Caín tuvo descendencia allí y que fundó una ciudad. Esto ha llevado a algunos a imaginar que Nod fue un lugar tan real como cualquier otro, pero que fue borrado de la historia, tal vez como parte de un juicio mayor o como protección divina para no perpetuar la maldad desde su origen. Otros, desde enfoques más especulativos, han vinculado la tierra de Nod con culturas ancestrales desaparecidas sin explicación, incluso con teorías sobre civilizaciones anteriores al diluvio. ¿Pudo Nod ser una región tecnológica o espiritual suprimida por razones que aún desconocemos? Sea como sea, el rastro de Nod se pierde. No hay ruinas, no hay mapas, solo una dirección vaga, al oriente del Edén. Y si el Edén ya es difícil de ubicar, Nod, entonces, es como su sombra, un lugar que existió, pero que parece condenado a no ser encontrado. Una tierra sellada, marcada por la caída y protegida por el olvido. Y sin embargo, no todos los sitios ocultos en la Biblia están relacionados con juicio o exilio. Algunos parecen haber sido tocados por la gloria y aún así permanecen envueltos en niebla. Tal es el caso del enigmático Monte de la Transfiguración. Los evangelios narran que Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta. Allí, ante sus ojos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Moisés y Elías aparecieron a su lado y una nube brillante los cubrió mientras una voz decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Un evento único, un momento donde lo celestial rompió lo terrenal. Y sin embargo, nadie sabe con certeza dónde ocurrió. Los textos no dan nombre a la montaña, solo dicen que era alta, aislada y testigo de algo que iba más allá de lo humano. Durante siglos, la tradición ha propuesto al monte Tabor, en la Baja Galilea, como el sitio de la Transfiguración.
Su forma solitaria y su elevación lo hacen una opción razonable. De hecho, un monasterio fue construido en su cima y es hoy un lugar de peregrinación. Pero hay un problema. En tiempos de Jesús, Tabor estaba ocupado militarmente, lo que haría difícil una escena íntima y apartada como la que describe el Evangelio. Por eso, otros estudiosos proponen al monte Hermón, una cumbre imponente en la frontera actual entre Israel, Siria y Líbano. Es mucho más alto, remoto y majestuoso. Una montaña nevada gran parte del año, con una presencia que impone incluso a la distancia. Y si fue allí, ¿por qué no fue nombrado? ¿Por qué un momento tan crucial no tiene una ubicación precisa? Algunos creen que fue intencional, que Dios no quiso que ese lugar se convirtiera en un ídolo, que el monte no importaba tanto como la revelación. Otros van más lejos y sugieren que la transfiguración fue una experiencia interdimensional más que un evento físico, un adelanto del reino, mostrado por unos segundos en un lugar que no debía ser habitado ni hallado. Sea cual sea la verdad, aquel monte, donde el rostro de Cristo brilló como el sol, sigue siendo un misterio, un lugar real pero envuelto en lo eterno, una cumbre que fue testigo del cielo tocando la tierra. Y después de la gloria, el silencio, el paso inevitable de la vida a la muerte. Pero también el anhelo de no desaparecer por completo. Según el libro del Génesis, Abraham compró una cueva en Hebrón para enterrar a su esposa Sara. No eligió cualquier sitio. Lo hizo con solemnidad, pesando cada moneda de plata. Ese lugar fue la cueva de Macpela, y con el tiempo se convirtió en la tumba de Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Solo Raquel descansaría aparte. Un sitio tan cargado de significado que incluso hoy, más de 3000 años después, sigue siendo disputado y protegido. El actual edificio que la cubre fue construido por Herodes el Grande hace más de 2 milenios. Desde entonces ha pasado por manos romanas, bizantinas, musulmanas, cruzadas, otomanas y británicas. Hoy parte está controlada por Israel y otra por autoridades palestinas. El acceso está limitado, el ambiente es tenso y aún así sigue siendo uno de los lugares sagrados más antiguos del mundo en uso continuo. Pero más allá de su historia visible, hay un velo que nunca se ha levantado del todo. ¿Qué hay realmente en el interior de la cueva? El público no puede entrar, ni siquiera los arqueólogos han podido excavar con libertad. La última vez que alguien descendió oficialmente fue en 1967, cuando un soldado israelí bajó por un pozo estrecho y describió antiguas escaleras, cámaras ocultas y esqueletos perfectamente alineados. Desde entonces, el acceso volvió a cerrarse. No hay registros oficiales, no hay imágenes, solo relatos. Y esto ha alimentado toda clase de preguntas. ¿Están realmente allí los patriarcas? ¿Se trata de una construcción más antigua aún, tal vez anterior incluso a Abraham? ¿Es la cueva un símbolo o una cápsula sellada de una era perdida? Algunos aseguran que su silencio es intencional, que remover esas tumbas sería como abrir una puerta que nunca debió tocarse, que ciertos restos no deben ver la luz, no por miedo, sino por respeto. Y sin embargo, la presencia se siente, aún sin verla. Una colina custodiada, un sepulcro sellado, un recuerdo inmóvil que, desde la sombra, sostiene la promesa de una fe que atraviesa generaciones. Pero si hay un recuerdo que desafía no solo al tiempo, sino también a la lógica, es el de una embarcación colosal construida por orden divina, en tiempos de juicio, salvación y renacimiento. El Arca de Noé. Según el relato del Génesis, Dios advirtió a Noé sobre el diluvio venidero. Le indicó cómo construir una nave inmensa, de proporciones casi imposibles para su época, capaz de albergar a su familia y a representantes de todas las especies animales. Cuando las aguas lo cubrieron todo, el arca flotó, hasta que finalmente reposó sobre los montes de Ararat. Y ahí comienza uno de los grandes enigmas de la fe. ¿Dónde está el arca? ¿Está aún en algún punto del Ararat, congelada en el tiempo? ¿O fue solo símbolo de una nueva creación?
El monte Ararat, ubicado en la actual Turquía, es un volcán imponente cubierto de hielo y nubes. Ha sido objeto de decenas de expediciones, especialmente durante el siglo XX. Desde fotografías aéreas hasta testimonios de aldeanos, muchos aseguran haber visto una estructura de madera parcialmente enterrada en el hielo, inaccesible por las rutas convencionales. En 1955, un hombre llamado Fernand Navarra afirmó haber recuperado un fragmento de madera antigua a gran altitud. Otros reportes hablan de restos rectangulares visibles desde el aire, e incluso se llegó a trazar una formación conocida como la anomalía del Ararat, una figura simétrica en la nieve que para algunos coincide con las dimensiones del arca. Sin embargo, el acceso al monte está restringido por razones políticas y militares. Las condiciones extremas impiden exploraciones prolongadas, y los estudios arqueológicos formales han sido mínimos. Así, el monte Ararat permanece como un guardián mudo entre glaciares y niebla, un lugar donde lo divino pudo tocar la tierra con madera y propósito. Otros investigadores han buscado el arca en regiones cercanas, el monte Kudi, las montañas de Irán, incluso teorías que la vinculan a culturas antiguas y relatos sumerios previos al Génesis. Pero ninguna prueba ha sido concluyente. Y quizá ese sea el punto. Quizá el arca no debía ser encontrada. Quizá fue diseñada para cumplir su propósito y desaparecer. Hoy, miles de años después, el Ararat sigue de pie, inmenso, blanco, silencioso. Y aunque el hielo no revele sus secretos, el símbolo permanece, que aún en medio del juicio hay refugio. Y donde todo parecía perdido, Dios dejó una promesa, flotando sobre las aguas. Estos lugares no son solo fragmentos del pasado, son huellas sagradas que nos invitan a mirar más allá. Aunque la tierra no los revele por completo, su mensaje sigue vivo. Que donde la historia calla, la fe aún habla, y lo imposible sigue siendo posible para quien cree.